Bueno, buenos días a todos. A Sergio y su equipo los saludé hace unos minutos y muchas gracias nuevamente por invitarme a esta serie de webinars sobre el turismo post pandemia. Yo he denominado esta intervención como un nuevo futuro para el turismo, eh, que lo voy a plantear, dado que nombraste mis diversos cargos. Ahora, desde hace ya varios años, actúo solo a nombre mío. Entonces, todas las ideas que voy a plantear no representan necesariamente ideas de instituciones gubernativas, ni tampoco internacionales, ni tampoco del mundo del empresariado privado, con el cual he trabajado también en Chile, particularmente a través de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, pero ya no estoy directamente vinculado a la FEDETUR. Entonces, estas son mis ideas y cualquiera que las objete tiene que objetarme y censurarme a mí y a ninguna institución. Bueno. Eso nos encanta porque justamente lo que buscamos son diversas miradas, diversas opiniones, pero las independientes son las que en este momento más pueden llegar a valorarse. Adelante, Eugenio. Perfecto. Bueno, voy a plantear primero lo que yo veo como mi visión para el futuro del turismo, enseguida ver algunos de los impactos que la pandemia ha tenido en nuestro sector de actividad, y después plantear objetivos que creo que debe perseguir cualquier política pública y cualquier acción empresarial, y finalmente lo que yo llamo unos principios rectores para este nuevo turismo. Eso es, grosso modo, lo que va a ser mi exposición. Pasemos entonces a cuál es mi visión de futuro. La crisis por la que atraviesa la industria del turismo en este momento en todo el mundo, creo yo, es una gran oportunidad para generar un turismo más beneficioso para los destinos turísticos de América Latina en particular. Y mi visión de futuro es un turismo con tres vertientes. Uno, que sea más sustentable, más responsable, con más beneficios y menos impactos negativos para las comunidades residentes. Segundo, mejor para el medio ambiente y para las futuras generaciones. Y también, tercero, más original y atractivo para los visitantes. La diapo 4, por favor. Este triple enfoque debiera también abrir grandes oportunidades para las empresas turísticas y para sus trabajadores, con mayor rentabilidad, más solidez y más durabilidad en el largo plazo. En otras palabras, un turismo que esté pensado primeramente, esta es la diapo 5, pensado primeramente para beneficiar a los destinos y no simplemente para satisfacer las necesidades y muchas veces los caprichos de los turistas. En el centro del desarrollo turístico debe estar el beneficio para los destinos, incluyendo obviamente a las empresas que prestan servicios turísticos en esos destinos. ¿Cuáles han sido los impactos muy rápidamente, porque esto ya se ha hablado mucho de los impactos del turismo, de la pandemia en el turismo? Dada la crítica situación sanitaria mundial y lo poco o nada que la industria del turismo puede hacer en este momento para resolver esa crisis sanitaria, la intención de que los gobiernos simplemente relajen las restricciones de desplazamiento para que se reanuden los viajes, parece ser un tanto prematura y también un tanto irresponsable. ¿Por qué? Porque los viajes y el turismo son, por su propia naturaleza, actividades que implican movimientos y encuentros entre personas, lo cual es un caldo de cultivo para más contagios. Por lo demás, y esto tal vez es lo más importante, la demanda está severamente deprimida,
porque los viajeros no tienen confianza. En un reciente análisis de Bloomberg, esta consultora global, que es independiente y que no es de la actividad turística, eso es importante señalarlo, porque por ahí se ven también algunas predicciones que hay muchos turistas esperando viajar, pero son predicciones que hacen o las propias cadenas hoteleras o los sitios de reservas hoteleras, y que son más bien lo que en inglés se llama wishful thinking, es decir, lo que quisiéramos que pase. Pero Bloomberg, que es mucho más neutral, constató que el 86% de las personas postergarán cualquier viaje aéreo no indispensable, incluso hasta después que oficialmente se determine que la pandemia está controlada a gran escala. Y mirando ayer lo que decía la ministra de Turismo española al inaugurar Fitur, también señalaba lo mismo, que es la demanda la que sigue estando deprimida. Entonces, tenemos que ser realistas y pacientes y esperar que esa demanda adquiera confianza. Por favor, la diapo 6. Todo hace prever que mientras no se asegure un control mundial y definitivo de la pandemia, los flujos turísticos, al menos los internacionales y al menos los de turistas vacacionales, seguirán siendo modestos, y esto en el mejor de los casos. Y para qué hablar de los viajes de negocios, convenciones y ferias, los que continuarán siendo muy limitados. La grave crisis que está afectando al turismo mundial y los intentos generalmente infructuosos de una simple reactivación de la actividad turística ha dejado en evidencia la escasa resiliencia inherente en la mayoría de los modelos de turismo. Y cuando digo resiliencia, es la capacidad de recuperación. El turismo ha mostrado que tiene muy poca resiliencia, que es un sector frágil y de alta dependencia de factores externos ajenos al sector, como lo es esta propia pandemia que estamos viviendo. Esta es la diapo 7, por favor. La pandemia, además de frenar drásticamente la demanda, ha puesto en evidencia varias de las carencias e impactos negativos que ya se estaban manifestando en numerosos destinos a través del mundo, incluyendo, por cierto, a muchos destinos en nuestra América Latina. Los objetivos de crecimiento indefinido de los flujos turísticos, prevalecientes hasta 2019 en la mayoría de los destinos, llevaron a un turismo mal gestionado, impulsado por fuerzas de mercado erráticas y con una visión muy cortoplacista, y degradando la experiencia del viaje en sí para los turistas. Todo ello generó una serie de problemas tanto para las empresas como para los destinos turísticos. Problemas tales como, y esto es una lista no exhaustiva, diapo 8, por favor, una destrucción irreversible destrucción irreversible del medio ambiente en muchos destinos. La implantación de modos de sobreconsumo que son insostenibles y que generan también grandes daños culturales a las comunidades, al patrimonio cultural y a muchas otras expresiones de las culturas tradicionales. Tercer carencia del turismo hasta 2019, una estacionalidad muy disruptiva de la demanda, con los siguientes problemas de congestión que afectan a los turistas y también, sobre todo, a los residentes en los destinos, a su infraestructura, a su planta de servicios básicos como el agua potable, el tratamiento de aguas servidas, la red eléctrica, la conectividad, los espacios públicos, etcétera, etcétera. Cuarta carencia, y esto hay que reconocerlo también, empleos precarios, empleos muy estacionales,
empleos sin la capacitación adecuada y no pocas veces con niveles salariales hoy día inaceptables desde todo punto de vista. Bajos márgenes operativos para las empresas, por una parte por exceso de oferta, por otra parte por la alta estacionalidad, llevando a una competencia despiadada entre ellas. Sexto factor, altas fugas económicas, lo que se entiende por la fuga de recursos que teóricamente han entrado al país o al destino, pero que después se van porque hay que importar todo o porque los dueños de las empresas son extranjeros y se llevan los beneficios para afuera. Y esto deja muy poco beneficio para los residentes. Hay en varios lugares de América Latina fugas económicas de hasta 80 y 85% de los ingresos que teóricamente han entrado, el 85% vuelven a salir. Entonces, ¿qué queda para los residentes? Muy poco. Séptimo factor, una sobredependencia del turismo como sector casi monoproductor en muchos destinos que han creído que el turismo va a ser su panacea, han eliminado todas las otras actividades económicas y esta monodependencia los deja en una alta vulnerabilidad. Y lo hemos visto ahora que en la situación de crisis en que está la industria del turismo, estos destinos monodependientes están muy mal desde todo punto de vista. Todos estos impactos negativos han generado, o generaron, por lo menos lo que vimos en los años 2000, yo diría 2010 hasta 2019, una creciente reacción ciudadana contra el turismo, sobre todo en los destinos más masivos, pero también en otros que se vieron muy vulnerados por esta masividad de visitación, movimientos antiturismo, lo que se llamó también turismofobia, etcétera, etcétera. Ese no era, digamos, un camino para seguir a futuro. Por eso yo planteo este nuevo futuro y nuevos objetivos para el turismo. No parece sensato, por lo tanto, volver a un turismo, llamémoslo business as usual, como el que existió hasta finales del 2019, ignorando y profundizando estas tendencias destructivas. Procede, a mi juicio, más bien plantearse nuevos objetivos para el desarrollo turístico con el fin de darle a nuestro turismo la oportunidad de demostrar lo que este sector puede hacer en favor de las sociedades del siglo XXI. Por ello, reitero, este parece ser el mejor momento para reflexionar y planificar para el mediano y largo plazo, con vistas a lograr varios objetivos que hasta 2019 estaban casi ausentes en la mayoría de las políticas de turismo gubernamentales y en las preocupaciones empresariales, pero que ahora felizmente comienzan a vislumbrarse, al menos en algunos países, y voy a citar un par de ejemplos más adelante. Los objetivos estratégicos que presentaré rápidamente son los siguientes. Y aquí está la diapo 9, por favor. Primero, diferenciar la oferta de cada país y de cada uno de sus destinos, rescatando y valorizando las singularidades naturales y culturales de cada nación. Y su corolario, que es evitar reproducir y multiplicar una oferta estándar que a menudo es exógena, que ya está gastada y que atrae principalmente a segmentos de demanda masivos, que son en general nocivos para los destinos. Segundo, orientar los esfuerzos promocionales y de comercialización, etcétera, tanto los esfuerzos públicos como los esfuerzos privados, para atraer a mercados más selectos, más exigentes, de mayor nivel de gasto y con mejores perfiles de comportamiento en los destinos. Y esto dentro del enorme mercado internacional de los viajes. O sea, tenemos donde elegir. Tercero, revalorizar el turismo interno,
que siempre ha sido el pariente pobre de la industria turística, con el fin de disminuir la dependencia de mercados externos, pero también para reforzar las identidades locales, el sentido de pertenencia a una comunidad nacional, la educación medioambiental y cultural de la población nacional, ya que el turismo permite esta educación, y esto entre varios otros objetivos. Pasemos a la diapo 10, por favor. Cuarto objetivo, generar más y mejores impactos en la economía, mejor distribuidos y con menores fugas económicas, lo que implica una acción decidida en favor de las cadenas de valor locales, es decir, comprar todo localmente, todo, si es posible, obviamente, pero en la mayoría de los destinos esto es posible, en particular los bienes alimentarios, pero también una serie de otros, de otros insumos que requiere la hotelería y la gastronomía en su infraestructura. Quinto objetivo, crear empleos más estables y de calidad, tendientes a prestar mejores servicios a los turistas y ofrecer también oportunidades dignas a los trabajadores. Sexto, mejorar los impactos sobre el medio ambiente natural y sobre el patrimonio cultural, y en lo posible contribuir desde el turismo a su conservación. Esta es la materia prima principal del turismo, el patrimonio, el medio ambiente natural y el patrimonio cultural. Si no los cuidamos nosotros, a los cuales nos interesa una industria turística próspera y de larga vida, pues ¿quién los va a cuidar? Y por último, obtener beneficios más sólidos y más sostenidos en el tiempo para las empresas turísticas locales y para sus trabajadores. O sea, son 7 objetivos que se retroalimentan unos con otros, no son independientes unos de otros. En otras palabras, lo que yo planteo es que esta pausa debe servir para redefinir qué quieren las sociedades del turismo. ¿Por qué y para qué el turismo? ¿Por qué los gobiernos deben involucrarse en su desarrollo y dedicar recursos públicos a este sector? Yo creo que esto nunca se ha pensado profundamente. El turismo ha ido creciendo un poco como crece la hierba en el campo. Nadie la plantó, nadie la programó, nadie la planificó, y ahí está creciendo. Esto estoy generalizando, ciertamente que hay excepciones en muchos lugares, pero esto no puede ser así. Yo creo que hay que plantearse por qué y para qué el turismo, y ahí los gobiernos entenderán por qué deben invertir en este sector. Por otra parte, no se puede ignorar que la paralización forzada de este último año y medio está cambiando también la actitud y los patrones de consumo de la gente y de los turistas en particular. Y una gran parte de ellos están ahora exigiendo nuevos requerimientos y utilizando nuevas formas para informarse sobre la oferta, sus características y sus niveles de seguridad, etcétera, etcétera, y además para hacer las reservas correspondientes. Del enorme mercado mundial, que tarde o temprano se reactivará. Esperemos que sea más bien pronto, pero interesaría atraer prioritariamente a nuestros países de América a aquellos turistas de ese enorme mercado que buscan principalmente, diapo 11 por favor, primero, lugares no masificados y o experiencias exclusivas que sean difíciles de encontrar en otros destinos, que estén bien conducidas y ricamente explicadas, con autenticidad y respeto por el medio ambiente y por la cultura local, especialmente la de los pueblos originarios. Somos pocos o son pocos los países latinoamericanos que han sabido poner en valor turístico y rescatar estas culturas originarias en una oferta
más digna y más importante dentro de la oferta turística de cada país, de la cultura de los pueblos originarios, que es lo que más nos diferencia de los otros países. Segunda condición que están pidiendo los turistas es una seguridad en todas sus dimensiones. Seguridad sanitaria, que hoy día tal vez es la más prioritaria, pero también seguridad callejera contra la criminalidad, digamos, y esto lamentablemente América Latina no destaca por la mayor seguridad, llamémosla callejera para usar un nombre suave. Seguridad comercial, que se cumpla exactamente lo que el tour operador, lo que el agente de viaje, lo que el hotel ha ofrecido, y también seguridad cambiaria, de cómo se transan las monedas extranjeras con la moneda local, seguridad preventiva y de auxilio ante posibles desastres naturales, etc. Y esta seguridad en toda la cadena de servicios que los turistas piensan utilizar, desde los medios de transporte, a los alojamientos, a las comidas, a las excursiones, a los comercios locales, a los taxis, etcétera, etcétera. Y esto requiere una coordinación muy estrecha entre todos los proveedores locales. Tercero, el turista está requiriendo un cumplimiento estricto y comprobable de normas de calidad y de sustentabilidad en sus tres dimensiones: sustentabilidad social, cultural y medioambiental, acordes con las más avanzadas tendencias mundiales. Y esto, que yo lo he señalado ya desde por ahí mitad de los años 90, ha ido progresando. Y la última investigación que me ha tocado leer, de nuevo, de un ente neutral, no de una entidad turística, es una encuesta de investigación del Euromonitor en enero de este año, que concluyó que el 66% de los consumidores, es decir, 2 de cada 3 consumidores, está buscando a través de sus compras vacacionales influir positivamente en el medio ambiente y beneficiar a la economía local del destino que visita. Esto cuando empezó eran porcentajes de 10, 12, 15, empezó a subir por ahí. El año 2000 hablábamos de un 30% de los turistas, hoy día ya estamos en 66%. Lo que es muy bueno, pero hay que saber responder a ese requerimiento de los consumidores. Y el cuarto elemento que están requiriendo es acceso expedito e inmediato a toda la oferta de los destinos a través de sistemas tecnológicos de última generación, tanto para informarse de los servicios y atractivos ofrecidos, como para reservarlos, pagarlos, para solicitar apoyo en el destino o auxilio en caso necesario. Y esta incorporación, que debe ser selectiva de los avances tecnológicos, debiera también servir para una mejor gestión de los destinos y de las empresas. Esos son 4 elementos que habría que empujar, digamos, habría que, tener en cuenta, porque son lo que está hoy día requiriendo el consumidor, llamémoslo ya post-pandemia. Ojalá podamos hablar de post-pandemia bien pronto. Y una nota al margen: todo esto no significa que se busque solamente un turismo de lujo para turistas ricos. Hay una amplia gama de segmentos de mercado que buscan este tipo de destino, con estas condiciones. Y esto incluye a muchos grupos demográficos: tercera edad, jóvenes, incluso mochileros, pero que tienen un buen comportamiento, que buscan destinos auténticos, con espectáculos auténticos, con artesanía auténtica, con gastronomía auténtica, etc. Hay de todo tipo, de parejas, de personas en grupos, etcétera, etcétera. Y entonces hay que saber identificarlos y atraerlos a nuestros destinos americanos. Y son muchos grupos demográficos y con muchos niveles de ingreso.
Como referencia complementaria, interesante señalar que la estrategia de la Unión Europea para la recuperación del turismo está basada en los siguientes 4 ejes: seguridad, sostenibilidad, calidad y digitalización. Esto es muy coincidente con lo que acabo de señalar de las tendencias del consumidor: seguridad, sostenibilidad, calidad y digitalización. Otra tendencia preocupante que está ocurriendo, es muy lamentable, pero hay que estar alerta. Dada la crisis que la pandemia nos ha traído, hay esta tendencia peligrosa de concentración empresarial, que está de alguna manera, y perdonen este barbarismo, multinacionalizando la industria, sobre todo la industria hotelera, por ende desnacionalizando la propiedad de numerosos hoteles. Las grandes cadenas hoteleras internacionales, que tienen obviamente mucho más espaldas financieras y más acceso a la banca, están aprovechando la coyuntura de crisis para absorber a muchos hoteles independientes. Y son estos hoteles independientes los que dan carácter a los destinos turísticos. Varios fondos de inversión internacional se están apropiando de cadenas pequeñas, a veces a precios irrisorios. Asimismo, las plataformas multinacionales de reservas se están implantando con más fuerza, ganando protagonismo y cuotas de mercado y reduciendo aún más el rol de los agentes de viaje. E incluso en el ámbito gastronómico se sabe de la desaparición, lamentable por cierto, de numerosos restaurantes independientes, que son los que dan verdadero sabor y variedad a la gastronomía de cada destino turístico. Y esto deja el terreno fértil para la multiplicación de cadenas internacionales de comida rápida, que obviamente no es lo que le queremos ofrecer a nuestros turistas. Si nuestros países de América Latina quieren resguardar su autenticidad y ofrecer cada uno de ellos destinos turísticos singulares, inexistentes o difícilmente encontrables en otras latitudes, no pueden entregarse sin más al poderío absorbente de los grandes conglomerados internacionales del turismo. Esto tenemos que estar muy alerta y yo creo que es un momento delicado, porque si se multinacionaliza más la industria del turismo, ya estos objetivos de rescatar las culturas locales, de ofrecer destinos diferenciados, atraer a un público más exigente, los vamos a ir perdiendo. La diapo 12, por favor. Por ello, a mí me parece que imperativo hoy día que los gobiernos, en consulta con el sector privado y con las organizaciones sociales representativas de los residentes y de otros grupos interesados en el turismo, formulen hoy día estrategias, políticas multisectoriales y planes anuales con los debidos presupuestos para ejecutar acciones concretas tendientes a generar un nuevo turismo con visión de largo plazo, teniendo como prioridad el desarrollo sustentable de los territorios y el bienestar de sus residentes. Todo ello puede hacerse sin menoscabar la necesidad de ofrecer experiencias enriquecedoras para los turistas y viajeros en general, quienes apreciarán la autenticidad de cada destino y el buen servicio con carácter local. O sea, una cosa no quita lo otro. Al respecto, y a título de ejemplo, y aquí viene tal vez el ejemplo más notable de América Latina, es interesante lo anunciado hace apenas un mes por el gobierno colombiano, y aquí voy a citar. Hemos definido, dice el gobierno colombiano, una política de turismo sostenible, unidos por la naturaleza, ese es el título, que busca que la sostenibilidad se convierta en la brújula para el desarrollo del turismo en Colombia,
y en un aspecto fundamental para la competitividad de los destinos y negocios turísticos. Con esto también se espera fortalecer la reputación y el reconocimiento de Colombia como destino turístico sostenible de talla mundial. Continúo citando, dicha política tiene un plan estratégico al año 2030, es decir, largo plazo, que está compuesto por 6 objetivos específicos y 6 estrategias. Estas últimas están compuestas a su vez por 14 programas, 32 proyectos y 140 acciones de políticas. El tiempo definido para su implementación va de la mano con la Agenda Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que son 17. Termino de citar allí. Un enfoque con esta, y les recomiendo a todos mirar el documento, que es un documento muy sólido que trabajó el gobierno de Colombia con los empresarios y con las comunidades. Está muy bien preparado, es un documento largo, de 120 páginas aproximadamente, pero que realmente vale la pena. No es decir que los otros países tengan que copiar los mismos objetivos, las mismas acciones que está adoptando el gobierno de Colombia, pero sí es un modelo para el tipo de ejercicio que tenemos que realizar en cada uno de los países. Un enfoque con estas orientaciones, además de generar una nueva oferta turística y salvar a las empresas que logren sobrevivir después de la pandemia, evitaría la competencia un tanto infantil entre las naciones latinoamericanas y al interior de ellas por qué destino recibe más turistas, que tantas veces lleva a reducir precios a niveles irrisorios que no reportan beneficios ni a las empresas ni a los destinos turísticos. Ello implica también cambiar los indicadores para medir los resultados de la actividad turística que siguen estando basados en simples números de llegadas turísticas internacionales e ingresos brutos de divisas, independientemente de los verdaderos impactos positivos y negativos que cada turista arribado deja en el país. Esto es un elemento crucial, el cambio de los indicadores de éxito. No podemos simplemente seguir midiendo. A mi país llegaron 4.527.000 turistas. Ah, no, pero yo recibí 5.200.000. Pero ¿y eso qué nos dice de los beneficios económicos, sociales, culturales, medioambientales que realmente quedaron en el país? O de los costos que significó poder atender a esos 4 o 5 millones. Entonces, la necesidad de nuevos indicadores de éxito es fundamental. Y pasemos ahora a los que yo llamé principios rectores de las nuevas políticas para el turismo. Quisiera plantear en forma sintética cuáles deben ser estos principios, no solo de las políticas estrictamente turísticas, sino que también de todas aquellas políticas públicas que inciden en la actividad turística, ya que este es un sector multidimensional que es dependiente de o se ve afectado por decisiones que se toman en muchos otros sectores de la actividad pública y privada. No trato de ser exhaustivo, pero tengo aquí 10 principios que les voy a plantear y con ello termino. Por favor, la diapo 13. Primero, un principio de integralidad. Considerar al turismo como un sector multidimensional, inserto en territorios y en sociedades que cumplen muchas funciones y están sujetas a diversas presiones. El turismo no es solo el conjunto de empresas turísticas y los atractivos que el turista quiere visitar. Los destinos que para el turismo constituyen un producto son sistemas holísticos y requieren de una gestión holística, global, integral.
El turismo debe ser parte integrante de las políticas y planes de desarrollo nacional y local. Segundo principio, crecimiento controlado. No digo frenar el crecimiento, pero sí controlar el crecimiento. Establecer límites razonables en el uso del suelo por parte de la actividad turística, reduciendo los mega resorts de alta densidad en determinadas zonas, disuadiendo la expansión desmesurada de grandes desarrollos inmobiliarios turísticos, especialmente en zonas costeras, en las islas, en zonas montañosas y en cualquier área natural protegida o ecosistema vulnerable. Ello permitirá conservar la identidad geográfica y mantener una economía diversificada en los territorios. Tercer principio rector, sentido del lugar. Proteger el sentido de pertenencia o el sentido de lugar, fomentando políticas de turismo, de desarrollo urbano, políticas culturales, políticas ecológicas y otras que protejan y beneficien los bienes naturales, paisajísticos y culturales de cada territorio. Estas políticas permitirán conservar y poner en valor la identidad y el carácter distintivo de cada destino. Sostenibilidad. Promover con fuerza la sostenibilidad económica, medioambiental, social y cultural de los destinos turísticos y de las empresas que en ellos operan, estableciendo normas y estándares mínimos internacionalmente reconocidos, que sean exigibles y verificables también por los propios turistas, ya sea a través de certificaciones acordes con los criterios del GSTC, esto es el Consejo Global de Sustentabilidad o de Sostenibilidad Turística, o de normas perentorias que fiscalice la autoridad nacional pertinente. Quinto principio, desarrollo empresarial sostenible. Fomentar y dar apoyo prioritario a los proyectos, inversiones y emprendimientos innovadores que satisfagan criterios de sostenibilidad, que diversifiquen y descentralicen la oferta y que den valor al patrimonio cultural y natural sin saturar el territorio. Sexto principio, en la diapo 14, localismo, a falta de una mejor palabra, la voy a explicar. Fomentar las cadenas de valor local, seleccionando proveedores de insumos locales y cercanos a los establecimientos turísticos, con el fin de reducir las fugas económicas, reducir la contaminación, la emisión de gases y otros impactos negativos sobre el medio ambiente, y distribuir los beneficios económicos del turismo en un amplio espectro de actores locales. Con este principio se estará también reforzando el sello distintivo local y la autenticidad de la oferta turística. Séptimo principio, gobernanza compartida. Establecer en cada destino y a nivel nacional sistemas de gobernanza que incorporen a los tres actores clave del turismo. El Estado en sus diversas administraciones territoriales y diversos sectores que inciden en el turismo, el sector privado y la comunidad residente, con el fin de garantizar objetivos comúnmente compartidos para el turismo y la sociedad donde se inserta, evitando conflictos de interés. Los destinos, que ya lo dije, para el turismo constituyen un producto, son sistemas holísticos y requieren de una gestión holística compartida. Octavo principio, seguridad transversal. Establecer todas las medidas preventivas y de auxilio necesarias para
asegurar que los turistas y los establecimientos e infraestructuras turísticas estén protegidos frente a eventuales riesgos naturales, sanitarios, de violencia política, de criminalidad y de cualquier otro tipo que pudiera ocurrir y que de hecho sabemos que lamentablemente ocurre. Noveno principio, diversificación y equilibrio de mercados. Seleccionar cuidadosamente los segmentos de mercado que se desea atraer a cada destino turístico, incluyendo a los del mercado nacional, con el fin de garantizar una demanda equilibrada a lo largo del año que esté ampliamente distribuida según orígenes para evitar la alta dependencia de unos pocos mercados y asegurando que estos segmentos estarán acordes a las características de los productos y servicios ofrecidos y a las vulnerabilidades del territorio y de la cultura local del destino. Y décimo principio, monitoreo constante. Establecer un sistema de vigilancia o de monitoreo constante de los impactos del turismo, utilizando una batería amplia de indicadores que cubran todos los impactos positivos y negativos y las externalidades del turismo en todos los ámbitos y no solo, como ya dije, la entrada de turistas y los ingresos brutos que ellos generan. En definitiva, es tiempo de reconocer que estamos en un punto de inflexión histórico en el desarrollo del turismo. Un punto de inflexión que debiera permitirnos modelar el turismo que queremos para el desarrollo y enriquecimiento material, cultural y espiritual de nuestros pueblos y no continuar dejando que sea la demanda turística indiscriminada la que modele nuestras sociedades. Es un camino para lograr lo que algunos han llamado la soberanía turística. Muchas gracias y quedo a disposición para consultas o comentarios.